El fin de la Girl Boss. Hola, yo soy Lefty y te quiero platicar sobre este término y sobre la representación femenina en pantalla grande y chica. Con el estreno de Barbie, Oppenheimer, la crítica al capitalismo y la próxima película de Blancanieves, últimamente hemos estado revisando y reconsiderando el término de Girl Boss, y creo que nos hemos dado cuenta que más que empoderar a la mujer, realmente le hace más daño al feminismo. En pocas palabras, ser una persona feminista es creer que las mujeres también merecen las mismas oportunidades, los mismos derechos que cualquier otra persona, independientemente del género y sin ser juzgada. Por otro lado, este término de girl boss, que en español se traduce a niña jefe, y pues se define como una mujer joven que es ambiciosa y por ser ambiciosa es muy exitosa en su carrera profesional. Ahora, habiendo visto Barbie, sabemos que es una introducción al feminismo donde nos enseñan en pocas palabras lo que sería si todo fuera al revés, con la intención de que los hombres digan: ay sí, pobrecitas, qué feo que viven eso, ustedes también importan. Personalmente, obviamente se me hace muy básico y hasta girl boss, porque al final todos tenían que ser algo. Todos en la película de Barbie tenían su trabajo, ya sea la Barbie presidenta hasta el Ken, que su trabajo era la playa. Literalmente por esto a Barbie estereotípica le da una crisis existencial porque no sabe ni quién es ni qué es lo que tiene que hacer, en vez de simplemente existir. Y esta es una de las razones por las que pienso que el término de girl boss le ha hecho más daño al feminismo que ayudarle, o al menos actualmente. O sea, este término o este estilo de vida nos dice que para ser una mujer empoderada y exitosa, ambiciosa, tienes que ser súper productiva, tienes que ser líder, tienes que ser este ícono y estar viendo cómo ganar más dinero para poder subir en esta escalera del trabajo profesional que usualmente los hombres liderean. Y mientras estás subiendo esta escalera profesional, al mismo tiempo tú eres independiente y no tienes que depender de nadie más, como tu familia o tu pareja, que pudiera ser otro hombre. Este como que estilo de vida ha llegado a la pantalla grande en los últimos años y lo hemos visto con todas estas mujeres invencibles peleando con monstruos, no siendo salvadas por un príncipe, que si bien son buenos ejemplos y mucha gente probablemente se identifique con ellas, pues no tiene que ser la única forma de. Por ejemplo, ahorita hay todo un discurso detrás de la nueva película de Blancanieves, que es el live action de Disney, interpretado por Rachel Zegler y Gal Gadot, donde ambas han estado diciendo básicamente que la película del 1937 no era buena porque los ideales feministas de la película no son buenos. Obviamente es del 37. Y pues que Blancanieves no representa a la mujer actual. Pues no, porque casi son 100 años de eso, pero ¿por qué no representa a la mujer actual? O sea, en tu mente, la Blancanieves de la película original no es feminista, pero ¿por qué, según tú, no es feminista? Ana Villarín tiene un excelente video hablando de ese tema por si lo quieren ir a ver. Pero con esta discusión de la película nueva de Blancanieves, aquí es donde digo yo, ¿qué pasa cuando simplemente queremos existir y ya? ¿Cuál es la necesidad de hacer absolutamente todos los personajes íconos feministas? Y miren, yo no estoy diciendo que Blancanieves viva en una sociedad machista, pero ¿por qué tiene que ser ese ícono feminista, luchadora, invencible y que no se enamora? Y hablando de la vida real, o sea, ¿qué pasa cuando no quieres someterte a una rutina de trabajo extremadamente productiva por salud mental? O cuando no quieres ser la Barbie presidenta o la ganadora del Nobel. ¿Qué pasa cuando nada más quieres ser la Barbie estereotípica existiendo y ya? La sociedad no te deja. O sea, esa mentalidad de girl boss nos ha dicho que o eres la mejor en lo que estás haciendo y tienes que ser súper productiva para poder ser la mejor en esa área profesional, para poder derrocar el patriarcado, o si no lo eres, estás sirviéndole al patriarcado. Y no es verdad. Amamos a las mujeres que están rompiendo récords, que están atreviéndose a hacer cosas que usualmente la gente normal no se atreve o que antes no teníamos la oportunidad de hacerlo. Y amamos tener una excelente representación en pantalla, pero ¿qué pasa con la representación de las que somos normales? O sea, ¿dónde están las mujeres que tienen un trabajo normal? Porque eso es lo que ellas decidieron tener. ¿Qué pasa con la representación en pantalla de las mamás o amas de casa que ellas decidieron dedicarse a eso? Hablando un poquito de este tema, hace poco hice un video hablando de la cultura de la cancelación y del contexto social de cuando se hacían las películas, en el cual tomé de ejemplo la película Si tuviera 30, y tal vez me expliqué mal, tal vez percibí mal la película, o también mucha gente no vio el video completo y pensó que estaba criticando la película y ya. Porque mi percepción de la película es que la protagonista dejó sus sueños para poder estar con el amor de su vida, mientras que el amor de su vida sí seguía cumpliendo sus sueños. Tal vez la entendí mal,
no lo sé. El punto es que en este video mucha gente me comentó dos cosas. Primero me decían, ¿quién dice que ser ama de casa no es ser feminista? Y la verdad, yo no. Si es algo que tú decides hacer, adelante. Para mí la película no lo eligió ella, entonces por eso era mi problema, tal vez lo entendí mal. Pero también me decían, es que no puedes tener las dos. Y claro que sí puedes tener las dos. O sea, puedes ser exitosa profesionalmente y puedes tener tu vida personal, social. Pero el problema con ese término del girl boss, tienes que ser la mejor, súper ambiciosa y no puedes dejar distraerte de nada de tu vida personal para poder llegar a ser la líder mujer empoderada. Y por eso les digo que es un problema, porque una persona normal tanto trabajan como también tienen esposos o su familia o sus amigos o su pareja o lo que sea. Hablando de mi experiencia personal, yo sí tuve esa etapa de girl boss y quería ser la mejor y quería avanzar en mi carrera y más dinero y tener todo. Y sí les puedo decir que aprendí muchísimo, avancé muchísimo, pero no tenía absolutamente nada de vida social ni personal. Casi no salía con amigos, ni tenía amigos, claramente no tenía pareja, no tenía hobbies, no hacía nada para mí o mi salud mental, simplemente todo mi tiempo se dedicaba en mi carrera profesional. Llegó un punto en mi vida donde ya no quise ser esa persona y quise tener una vida balanceada, por lo que yo misma decidí dar un paso atrás para poder dar muchísimos pasos adelante en mi vida personal. ¿Soy la presidenta de Barbieland o tengo un premio Nobel? No, pero soy feliz trabajando haciendo algo que me gusta, como también soy feliz estando casada y viviendo con mi pareja. Al final estoy intentando ser feliz siendo quien soy y siguiendo mis sueños. Y hablando de los sueños, aquí entra otra película de Greta Gerwig, así es, Little Women, Mujercitas, donde vemos al personaje de Joe interpretado por Saoirse queriendo ser la mejor, queriendo salir del status quo, como que esforzándose, siendo súper ambiciosa, y amamos que esté rompiendo paradigmas, que esté haciendo lo que ella quiere estar haciendo. Pero tenemos al personaje de Meg interpretado por Emma Watson, que decide tener una vida tradicional, y cuando Joe le dice o la juzga, Meg le responde, el hecho que mis sueños no sean los mismos que los tuyos significa que no importan. Es decir, Joe quería ser una escritora y quería romper paradigmas y ser la mejor, adelante. Meg quería tener su familia en su casa con su esposo, ella decidió tener esa vida y no por eso su vida vale menos. Por eso digo que ser una girl boss termina afectándote más, porque si te pones a medir o compararte con qué tan ambiciosa, qué tan productiva eres, te vas a sentir súper mal que no eres la mejor. Y si decides hacer algo que te permita vivir una vida más normal o no querer ser alguien en el mundo, ya te ven mal. No todo mundo tenemos que ser alguien en la vida. O sea, mientras sigamos nuestros sueños y seamos felices, ya estamos del otro lado. Ahora, al mismo tiempo, por lo mismo que queremos una mejor representación femenina en pantalla grande o pantalla chica, es fácil caer y preguntarnos, ¿cumple con el test de Bechdel? Que a pesar de que sí es un buen indicador, no es absoluto. Como todo en la vida, nada es absoluto. Ya les he hecho un video sobre esto, pero en pocas palabras, este test nos ayuda a ver la representación femenina en cualquier contenido de película, serie, etcétera, ¿no? Tiene como varios incisos, pero el principal o el más importante es que en esta película o serie haya dos personajes femeninos que hablen entre ellas y que la conversación que tengan no sea sobre un hombre, porque obviamente en el pasado hemos tenido muchísimos ejemplos donde muy apenas hay mujeres y esas mujeres se la pasan hablando de lo guapo que es X personaje. A pesar de que es buen indicador, no es absoluto, porque por ejemplo 50 Shades of Grey cumple con este test y no es la mejor representación femenina en pantalla, y al mismo tiempo la película de Arrival, que tiene una excelente representación femenina, no cumple con este test. Otra película que recientemente no pasó este test es Oppenheimer, y de ahí han salido varias críticas repetitivas y reductivas hacia Christopher Nolan, mencionando que no sabe escribir personajes femeninos. Y aquí es donde yo me pregunto, siendo mujer feminista, ¿realmente no sabe escribir mujeres o simplemente sus historias son sobre hombres? Y antes de que me digan, es que esos personajes siempre son la esposa de, la amiga que le ayuda, ¿qué tiene de malo? Los otros personajes secundarios masculinos también son amigos de, también ayudan al protagonista, pero a los personajes masculinos no se les critica. Y de nuevo, ¿qué tiene de malo ser esposa de alguien? ¿Qué tiene de malo ser la amiga de alguien? Más cuando no es la historia de ellas. Eso no significa que estén mal escritas o mal desarrolladas, simplemente no tienen un papel fuerte en la historia porque no es su historia. Ahora, hablando de Oppenheimer, que si bien ambos personajes en la vida real fueron muy importantes, tuvieron una vida enorme, llena de logros, llena de sucesos, muy aparte del protagonista, la película no era de ellas, era sobre él. Así como ellas, hay otros personajes masculinos que también fueron muy importantes en la vida real y en la película no sabemos nada de ellos. Toda esta gente que critica a los personajes femeninos de Christopher Nolan, ¿por qué no critican a los masculinos? Porque hablando de Oppenheimer, hasta tienen menos tiempo en pantalla, no se habla nada de su backstory o quiénes eran antes de conocer a Oppenheimer.
Oppenheimer. No se sabe nada de ellos después de, a pesar de que en la vida real fueron muy importantes en la historia, porque a ellos no se les critica, solo a las mujeres. Y no me malinterpreten, yo sé que se omitieron datos muy importantes. Por ejemplo, el personaje de Kitty, interpretado por Emily Blunt, en la vida real tuvo un gran impacto en el desarrollo de la bomba atómica y pues eso no lo vimos. Pero eso no significa que su personaje está mal escrito, simplemente se omitieron cosas de la vida real. A pesar de que se omitió esto, en la película te explican perfecto quién era antes de conocer a Oppenheimer, cuáles eran sus intenciones, sus ambiciones y qué hizo después de conocer a Oppenheimer. Pasa lo mismo con el personaje de Jean, interpretado por Florence Pugh, que literalmente con diálogos, expresiones, cosas, elementos visuales te dicen quiénes son estas personas, solo que pues no profundizamos en ellas porque nuevamente no es una película sobre ellas. Por otro lado, no pudiera decir lo mismo del personaje de Edward Teller, interpretado por Benny Safdie, que no sabemos nada de él en la película, y mucho menos de Richard Feynman, interpretado por Jack Quaid. De hecho, tuve que buscar cómo se llamaba el personaje porque ni me acordaba cómo se llamaba. Tampoco me acuerdo cómo se llama el personaje de Josh Peck. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué hacían antes de conocer a Oppenheimer? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué hicieron después de? ¿Quién sabe? Ahí no dijeron. Con ellas sí dijeron, con ellos no. Y también fueron importantes en la historia, en la vida real. Miren, la verdad es que sí, la película estuvo llena de hombres y casi no vimos mujeres que sí estuvieron en el desarrollo de la bomba atómica, pero así es la vida real. Muchas mujeres pasamos desacreditadas por el patriarcado. O sea, de verdad, demasiadas mujeres ayudaron a construir todo lo que conocemos, pero no se les ha dado el crédito porque así es la vida real, tristemente. Por algo es importante el feminismo y tener en pantalla grande historias importantes como por ejemplo Hidden Figures, donde nos hablan sobre estas mujeres matemáticas que ayudaron a que el hombre estuviera en el espacio. En libros de historia, en otras películas no las mencionan porque así funciona el patriarcado. Hubiera sido bueno ver estas figuras escondidas en la película Oppenheimer. Claro, pero como dice el mismo nombre de la película no se trataba ni de la bomba atómica, ni de los físicos, ni del proyecto Manhattan. Se trata sobre Robert Oppenheimer y ya. No esperemos la historia de vida de todas las demás personas cuando la película se llama como una persona. Y bueno, aunque en esta misma película te explican perfecto quiénes son estos personajes femeninos, ¿qué tiene de malo si solo hubiera sido esposa de? Que ni siquiera es el caso de esta película, porque bien vemos que Kitty era alguien, además de ser esposa de Oppenheimer. Pero ¿qué tiene de malo que un personaje femenino bien escrito sea ama de casa? O sea, les juro que si hacen una película sobre mí y mi vida y todo lo que yo he hecho, se los juro que no se va a enfocar en los logros de mi esposo. Por ejemplo, en First Man, el personaje de Claire Foy literalmente es la esposa de Neil Armstrong. Ese es su personaje, pero no significa que esté mal escrito. Y aquí es donde volvemos a esto del girl boss y las princesas de Disney, que a pesar que en otras películas o en otros contenidos tenemos personajes tan fuertes de mujeres guerreras, independientes, invencibles, ¿cuál es la necesidad de que todos los personajes sean así? Específicamente las princesas de Disney. O sea, ¿qué tiene de malo enamorarse? ¿Qué tiene de malo querer verlo feliz en la tempestad? ¿Qué tiene de malo querer leer libros como hobby? O sea, ¿por qué a fuerza todas las princesas tienen que ser guerreras, independientes, que no les importa el amor? O sea, ¿por qué a fuerza todas las mujeres o todos los personajes femeninos tienen que ser el equivalente a un personaje de un hombre que creció en una sociedad machista o en el patriarcado? Porque también sabemos que no todos los hombres son guerreros invencibles que quieren ser el mejor, el líder. No. Ellos existen y ya, pero a ellos no se les juzga ni se les critica. De verdad, o sea, ¿por qué tiene que ser un extremo? ¿Por qué no podemos existir y ya? ¿Por qué no podemos ser Barbie estereotípica y ya? Pero ¿por qué las mujeres sí son cuestionadas de esas decisiones y los hombres no? ¿Por qué a Nolan le critican los personajes femeninos y no los masculinos? Yo no estoy diciendo si es bueno o malo escribiéndolos, pero ¿por qué nada más critican a sus personajes femeninos y no a los masculinos? ¿Por qué Greta Gerwig tuvo que lograr el billón en taquilla para poder ser considerada como alguien seria? ¿Por qué no creían en ella antes de Barbie? Nosotros sí, obviamente. ¿Por qué Blancanieves tiene que ser una guerrera invencible, independiente y que no le importa el amor? Porque siempre tenemos que tener un rol a cumplir y no podemos simplemente existir. Ser feminista es simplemente querer las mismas oportunidades y derechos que los demás sin ser juzgadas por nuestras decisiones o discriminadas por nuestro género. Si quieres romper paradigmas, récords, adelante. Si quieres quedarte en casa, adelante. Si quieres tener ambas, adelante. De verdad, no todo el mundo es igual y por eso es importante ver esa variedad, esa diversidad en la pantalla grande y la pantalla chica. Entonces, aunque queremos una mejor y mayor representación femenina en lo que estamos viendo en películas y series, no significa que absolutamente todos los personajes femeninos tengan que ser algo, cuando no pasa lo mismo con los hombres. Pero bueno, eso es todo lo que tenía que decir sobre la muerte, desvivisión del término de girl boss, y que básicamente les recomiendo
ser felices y hacer lo que ustedes quieran. Pónganme en los comentarios qué opinan ustedes de este tema. ¿Prefieren ver a puros personajes fuertes e independientes o prefieren ver una diversidad de personajes, de estilos de vida para poder identificarte mejor en pantalla? Quiero saber qué es lo que opinan y pues si es la primera vez que me estás viendo, no olvides seguirme para más videos de opinión como este.